Muy buenas tardes, son las 8, ojo porque el mercado vive ahora mismo con la sensación de que la mejor noticia no es ni tan siquiera esa demanda interna que se ha deteriorado en el dato que hemos conocido del PIB americano hace apenas unas horas, ni tan siquiera la sensación de que la inflación empiece a ceder en Alemania, ni tan siquiera que Evergrande no haya todavía explotado toda la burbuja inmobiliaria en China. La mejor noticia es que septiembre está a punto de irse fuera y a partir de ahí, October va a venir a poner la fotografía alrededor de un mercado que quiere la recuperación. ¿Pero quiere la recuperación? ¿Cómo? Cuidado con noviembre, cuidado con octubre, cuidado con diciembre, si este septiembre se cierra en falso, dicen. ¿Y cómo se puede cerrar en falso? Dos cuestiones. Mañana, vencimiento de futuros. JP Morgan tiene ahí una masa de 1.000 millones largos en el que puede llevar al mercado una posición todavía más bajista. ¿Por qué? Porque tiene esos largos por debajo de la situación actual del SP500. El otro punto, el que ha venido estropeando septiembre, uno de ellos, Joe Biden. Y sobre todo con la fotografía clara de que quiere poner ahí, en ese mercado, la duda de si el cierre del gobierno puede ser una realidad. Si lo es, abróchense el cinturón, porque lo que está sucediendo en las últimas jornadas va a ser poco para lo que podamos ver a partir del lunes. Aún así, demanda interna en Estados Unidos ya muy deteriorada. Hoy hemos visto revisión y lo mejor para la Fed no ha sido solo que se rebajara el crecimiento al 2,1%, sino que la demanda interna en Estados Unidos ya sufre los estragos de la Reserva Federal. Empezamos. Muy buenas tardes, muy buenas noches. La clave fundamental ahora mismo está alrededor de lo que hoy hemos conocido. Mañana conoceremos el PCE en Estados Unidos, donde se va a ver bien cómo la inflación va sumando o no por debajo del 4%. Si está por debajo del 4%, mañana pueden cambiar las tornas y tener un cierre de trimestre, piensen que mañana cerramos trimestre, en una posición un poquito más fuerte de lo que hemos vivido en los últimos días. Si no, abróchense cinturones. A partir de ahí, el dato que hemos conocido hoy viene por un lado un dato positivo para la Fed, 2,1. Bueno, pues en lugar del 2,2 había una revisión a la baja del crecimiento en Estados Unidos. El problema, o lo bueno o lo malo, pónganle ustedes un poco por donde ven que va esa noticia positiva, muy buena, excelente, va por lo que ha sucedido con la demanda interna. Lo ven ahí en la primera clave, porque lo que sucede con la demanda interna en Estados Unidos es que se desploma en la revisión y sobre todo manda una alerta clara a la Reserva Federal, positiva, de que su movimiento de subida de tipos ya está haciendo daño. Si el movimiento de subida de tipos ya está haciendo daño, el inversor empieza a pensar, igual no hace falta subir mucho más tipos de interés, igual no hace falta subir, igual no hace falta tenerlos tanto tiempo puestos. Ojo, porque a partir de ahí ya empieza a complicarse un poco la fotografía. Miren el gráfico. Si ven ahí, lo que se demuestra en el crecimiento de la demanda interna intermensual es que el comportamiento ya es el más bajo desde los tiempos de la pandemia. No se veía un comportamiento tan bajo desde que salió la pandemia, desde que empezó la pandemia hasta hoy. Siempre se ha visto un crecimiento de la demanda interna robusto, potente. Ahora lo tenemos en un 0,8. El anterior dato fue de un 4 casi, Está mucho más de la mitad. Está en el 0,8, llegó a estar en el entorno del 4% en el dato anterior. Luego sí que es verdad que habíamos estado en el entorno del 1,4, del 1,7, del 2% y hemos llegado a estar por encima del 10%, cuando, sobre todo en la salida de la pandemia, en la recuperación. Pero la demanda interna, que siempre habíamos dicho es muy diferente Estados Unidos a Europa. Estados Unidos tiene una demanda interna muy potente. Europa tiene un problema con la demanda interna. Bueno, pues ojo, porque el golpe de la Fed empieza a hacerle daño a esa demanda interna. ¿Qué significa? Que van a consumir menos. ¿Por qué? Porque esa demanda interna empieza a deteriorarse y o Biden aumenta gasto público y ya no tiene tantas opciones, o la demanda interna empieza a ver que el daño es importante. ¿Cuánto? Hombre, un crecimiento de solo un 0,8% cuando venía del entorno del 4% nos estaría reflejando el desplome. Prácticamente estamos a un cuarto de cómo estaba de fuerte la demanda interna. De tal manera que el dato es buenísimo para la Fed, porque significa que el daño que le está haciendo a lo que controla, no controla los precios de la energía, no controla el gas, no controla el petróleo, no controla la gasolina, no controla el diésel, no controla los alquileres, pero sí controla ese bolsillo.
Y ese bolsillo le está pegando hasta morir. Ahí, venga, y venga, venga, hasta que quite todo el dinero. Y lo está consiguiendo. Porque un crecimiento de solo un 0,8 cuando se esperaba que hubiera sido mucho más alto, en el entorno del 2,5, significa que ahí está la clave de por qué se hace una revisión de una décima y sobre todo de que tampoco va tan boyante la economía estadounidense. El otro dato que hemos conocido en la jornada es el dato de empleo, que solemos conocer los jueves. Bueno, el dato de empleo sigue siendo resistente, resiliente, como le llaman ahora. Resiste porque el paro semanal, sobre todo, sigue en mínimos. De tal manera que vemos que la tasa de desempleo, que es el otro gran objetivo de la Reserva Federal, no le va a dar una ayuda a ese contribuyente, a ese consumidor, para que la Reserva Federal frene. Todo lo contrario, sigue fuerte, sigue potente. Habrá que esperar a la tasa de desempleo, eso sí, y habrá que esperar a que estos datos de paro semanal no se revisen, porque los suelen revisar con una facilidad tremenda a la baja. Es decir, que ahora son muy buenos, y de repente nos dicen no eran tan buenos, no eran tan buenos, no eran tan buenos. El otro punto fundamental viene por la posibilidad de una crisis inmobiliaria. Evergrande tiene ahora mismo suspendida su cotización a unos bonistas en Europa a los que no paga, y ahora ya tiene a su billonario, a su billionaire boss, a su jefe, bajo supervisión policial. Vale, hasta ahí todo controlado. China controla todos los problemas, no hay medio problema porque todo es tan cómodo, no pasa nada, es todo irónico. Pero, ¿y el riesgo de un contagio inmobiliario en este entorno? Porque esa es la clave fundamental ahora mismo. No vienen las crisis porque todo el mundo se levanta un día y todo es diferente, sino porque hay una chispa que prende en un momento en el que nadie espera que sea diferente y de repente, ¡pum! ¿Cuál es el problema de Evergrande? El problema de Evergrande es empezar a generar en la economía china un problema enorme inmobiliario como vivió Europa, y a partir del problema inmobiliario empezar a ver que Evergrande con Tree Garden y otras compañías inmobiliarias van a destapar una gran caja de basura, en este caso financiera, inmobiliaria, en el que se van a ir deteriorando otros activos. Si han conseguido titulizar determinada deuda, se podrá salir, pero esa titulización va a llevar el problema a otros países asiáticos, y de esos países asiáticos a otros países como por ejemplo los europeos. Por lo que ahora mismo la clave fundamental es intentar entender, que no lo tenemos tan claro todavía, hasta qué punto existe un riesgo sistémico en lo que está sucediendo alrededor de lo que estamos viendo en Evergrande. No es menor que China haya puesto a su jefe bajo supervisión policial, porque quieren tener muy controlado dónde estaría el riesgo de que todo eso se haya extendido. El otro dato clave que hemos visto durante la jornada es Alemania. La inflación en Alemania ya está en niveles anteriores a la guerra de Ucrania, el famoso Putin es el culpable, ¿no? 4,5 desde el 6,1 anterior. Desde el 6,1 anterior al 4,5. La bajada ha sido un desplome descomunal, que nos lo estaba avanzando lo que es la inflación mayorista, que nos estaba diciendo que hay una caída del 10. Fíjense, caída del 6,1 al 4,5%. Pero ese dato contrasta con el mejor de la clase. Lo que pasa es que el mejor de la clase está dopadillo, que es España. La inflación en España le ha dado la razón a Lagarde. Es verdad que la subyacente cae del 6,1 al 5,8%, pero es verdad que la inflación repunta por la energía. ¿Y qué dijo Lagarde hace un par de días? Dijo, nosotros somos responsables de una parte de la inflación con la subida de tipos, pero hay otra parte de la que no somos responsables. ¿De qué no somos responsables en esa inflación?, dijo Lagarde. Pues más o menos del 70% de toda la bajada inflacionaria que ha habido. ¿Y por qué ha habido un 70% de bajada inflacionaria de la que el Banco Central Europeo no tiene la responsabilidad? Muy sencillo, porque es por precios de la energía. ¿Y qué está sucediendo con los precios de la energía? Que están remontando por la presión de Rusia y Arabia Saudí y por la no posibilidad o por la imposibilidad de Estados Unidos de salir en defensa del precio del petróleo, porque le empiezan a no quedar reservas. Se lo hemos contado durante estos días. A partir de ahí, ¿qué tenemos? Tenemos una fotografía complicadísima inflacionaria en Europa. Un entorno estanflacionario evidente ya. Tenemos estancado el crecimiento, en un crecimiento que está prácticamente abajo, y una inflación que vuelve a remontar, que vuelve a repuntar, y que lo que está haciendo es estrecharse entre las Españas, ¿no? España y esos países que están en la parte baja inflacionaria, y el norte, es decir, Alemania, donde se empieza a ver que empiezan ahí a centrarse
sobre todo vía inflación subyacente, ambas economías del norte y del sur de Europa. ¿Hacia qué camino? Hacia un camino puramente estanflacionario. Vamos, camino de la estanflación. De tal manera que ahí vendría el siguiente problema para el Banco Central Europeo. ¿Cómo hacer el juego de balanceo de tipos de interés entre, por un lado, lo que está sucediendo alrededor de esa inflación y del crecimiento? No es que no sea fácil, es que tiene una muy complicada encima de la mesa ahora mismo Christine Lagarde. Vamos a entrar en la fotografía también de la guerra de Ucrania, de qué ha sucedido en el día, de cómo se está moviendo y de cómo puede afectar a mercados, y luego volvemos a gráficos para intentar entender un poco más en datos, en fotografía, lo que está sucediendo. En la guerra de Ucrania la clave fundamental viene por dos partes. El presupuesto en defensa, que hoy le ha dicho Rusia a Europa y a la OTAN sobre todo, ya te puedes poner las pilas, ahora lo explicamos. La otra parte fundamental viene por el mismo argumento, pero en Corea del Norte, que ha tocado su constitución para incluir que quiere aumentar su capacidad nuclear, que lo tuviera que meter en la Constitución, pero dice que lo mete hasta en la Constitución, en su Constitución, para poner de qué manera aumentar la capacidad nuclear es el elemento fundamental ahora mismo para Corea del Norte. Dice que quiere modernizarla, pero sobre todo aumentarla. Rusia, sin embargo, ha dicho que aumenta en casi un 70% su presupuesto de defensa para 2024, el sueño de la OTAN, en el lado occidental. La OTAN le está pidiendo a Alemania que cumpla el 2%. Rusia está en el entorno del 10% del presupuesto, del 10%. De tal manera que Rusia ahora mismo estaría aumentando todavía más, en casi un 70%, el presupuesto de defensa para 2024, mientras la OTAN sigue insistiendo a los países que al menos el 2% tiene que estar. ¿Y de quién sobre todo? De Alemania. ¿Por qué? Presupuesto más grande, el 2% es más. El otro punto fundamental de la mañana, del día, nos viene alrededor de Hungría, quien ha dicho basta a Europa. Le ha dicho basta a von der Leyen. Lo que ha dicho Hungría es que va a vetar el apoyo financiero a Ucrania de manera inmediata, si Bruselas, si Europa, no desbloquea sus fondos a Hungría. Ya no es una amenaza, es que le ha dicho que no hace falta ni amenazar, que se olvide de aprobar ningún presupuesto, ninguna ayuda financiera a Ucrania, mientras los fondos que están bloqueados por parte de Europa a Hungría no se desbloqueen. Ojo, porque esto ya no es una especie de órdago, que lo podría ser, es un jaque mate. Lo que le está diciendo Hungría a Europa es que se acabó la broma de tener bloqueados los fondos europeos a Hungría, miles de millones, mientras sigue dando apoyo financiero a Hungría, a Ucrania. Si lo quiere hacer, que suelte los fondos. Vamos a ver la respuesta de von der Leyen, que esta mañana ha estado en visita, y en esa visita ha hecho unas palabras antes alrededor de cómo la independencia respecto a Putin viene por la transición energética. Bueno, pues sí, pero se podían haber puesto antes y con un poquito más de gracia y de ganas, ¿no? Porque ahora mismo la situación es que gran parte de los países europeos dicen, bueno, sí, seremos independientes, pero ¿cómo llegamos hasta ahí? Cosa que se ha ido retrasando, sobre todo hace mucho tiempo, por parte de Europa en esa implantación, hasta que no ha llegado, sobre todo, la pandemia y la guerra de Ucrania. El último punto de la guerra de Ucrania que quería comentarles es lo que ha dicho Stoltenberg. Asegura Stoltenberg, en la comparecencia que ha tenido hoy, que está más cerca Ucrania de la OTAN que nunca. Y lo que no sabemos es qué ha cambiado para que diga esto Stoltenberg. ¿Qué significa que está más cerca? ¿Qué ha cambiado? Y sobre todo, si hubo una reunión en Vilna, hace muy poquito, antes de verano, en verano, antes de agosto, en la que le dijo que no. Vale, está más cerca. ¿En qué sentido? No, en el sentido de, en la negociación de paz, mesa de negociación, final de la guerra, victoria ucraniana. ¿Por qué ese mensaje de Stoltenberg sin la base? Que lo explique. Pero la clave fundamental es intentar explicar por qué dice eso. Entramos en gráficos. Ven el gráfico de Alemania. Alemania, con un comportamiento, como ven en el gráfico, potente, se suaviza más de lo estimada la inflación. El IPC de septiembre al 4,5 desde el 6,1 de agosto. El más lento desde febrero de 2022. Ven el gráfico de Bloomberg frente a una estimación inicial del 4,6. Una decimilla ahí ha cogido. La inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, se hunde hasta el 4,6 en septiembre desde el 5,5 en agosto. Esto es importante, porque fíjense que España tiene la inflación, el índice general más bajo,
pero la inflación subyacente ya la tiene más alta que Alemania, de tal manera que a España la inflación se le está agarrando ahí a la masa, ¿no? A la grasa, no se le suelta de la grasa, ¿no? La quiere coger ahí bien, por lo que tiene un problema España, que aún a pesar de estar a la cabeza de todo ese movimiento de desinflación, no está sucediendo lo mismo con la subyacente. Alemania sí, se le ha hundido desde un crecimiento del más 5,5 al más 4,6. Miren el siguiente gráfico que viene relacionado con el euro. ¿Qué le está pasando al euro? Pues lo que le está pasando al euro era lo que estaba más o menos ya previsto en una fotografía en la que se veía de qué manera la inflación y esa producción, esa debilidad alemana, que no pudiera Europa de verdad presentarse con una fotografía clara, le lleva ahora mismo al euro a ir al 1,05, caminar más abajo y verse en unos entornos en los que la paridad puede ser la relación más importante que veamos en el próximo tiempo. Miren el gráfico, porque este gráfico de euro-dólar nos marca de manera claramente cómo hay un problema. El problema se llama que Europa tiene su industria en una situación complicada. La dependencia energética. El 1,05 es solo el inicio, dice Robin Brooks de IEF. Cuidado, porque la paridad no es solo el primer paso. No es el final, perdón, es el primer paso. El primer paso es la paridad, el siguiente es volver al 1,95, a 0,95, 0,96. Cuidado con el euro, porque o Lagarde da un mensaje muy claro de fortaleza o el euro va hacia abajo. Ojo, porque en ese entorno el 1,05 parece un tránsito. Vamos a ver si de verdad lo es. Pero en esa fotografía la clave fundamental ya no está en la inflación, está en la debilidad de la industria europea, en concreto de la alemana. ¿Por qué? Miren el siguiente gráfico. Previsión del crecimiento del Producto Interior Bruto alemán en 2023. Está todo por debajo de cero ya. Se ha casi duplicado ya la previsión de caída del Producto Interior Bruto intertrimestral, 0,6% interanual, también en ese entorno del 0,6%, que eso que está sucediendo con la economía alemana se está yendo abajo. ¿Por qué? Porque ni tan siquiera los estímulos y sobre todo el aumento de la deuda le está impidiendo al gobierno alemán darle todavía más gasolina a la economía alemana, de tal manera que en este gráfico lo que están viendo es como el Producto Interior Bruto en esa previsión de aquí a final de año va en negativo. Es que no hay manera de levantarlo. Y fíjense, porque si ven todo el año, verán que estamos todo el año o en negativo o en cero, o en negativo o en cero, o en negativo o en cero. Lo que nos va reflejando que en la economía alemana no hay manera de levantarla. Miren el siguiente gráfico, que nos señala cómo la Reserva Federal empieza a mirar también cuál es el gasto de la deuda sobre el Producto Interior Bruto. Y en ese entorno ya hay una proyección a 2030 en el entorno del 20%. Es decir, en el entorno de estar gastándote 1 billón al año en intereses. 1 billón en intereses. De tal manera que ese porcentaje de deuda sobre que la Reserva Federal empieza a mirar sobre el conjunto de la economía americana empieza a pesar, empieza a generar una sensación de dolor en el conjunto de la economía estadounidense a la hora que tiene que ver que el aumento de la deuda y la carga de los intereses es enorme. Un último gráfico. Miren esta relación del Treasury Yield de 10 años, que es uno de los grandes protagonistas, rompiendo otra vez hacia arriba en el entorno del 4,6%, marcándonos de qué manera ahora mismo el 10 años americano sería la clave fundamental que estaría mirando el mercado. Miren el gráfico, porque lo que se va viendo es de qué manera ese movimiento y sobre todo esa relación que se va viendo entre los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años, superando el 2,6 por primera vez desde octubre de 2007. Un aumento de 50 puntos básicos solo en el mes. En camino de registrar el mayor movimiento mensual en los últimos 12 meses y en camino de subir por quinto mes consecutivo, relata lo que el inversor tiene en la cabeza. Renta variable, ¿para qué? Si en el fondo ya tengo un carry en esos bonos, tengo un cupón en esos bonos que me hace encontrar la rentabilidad, que por otro lado tengo riesgo, salvo que el inversor tenga una cosa en la cabeza, y es que la deuda americana tiene ahora mismo tanto riesgo como la renta variable. Si piensa eso, entonces la renta variable, el 10 años americano, todavía tiene que subir más, y esa es la clave fundamental, el dolor que causa el caos en Washington. A las 10 de la noche, en apenas hora y media, hablará Powell. Le espera el mercado como agua de mayo
una vez que mañana los vencimientos están poniendo nerviosísimo a un mercado que mira si el cierre del gobierno estadounidense puede además dejar ciega a la Fed. ¿Por qué? Porque no va a tener al alcance de su mano las previsiones económicas si hay un cierre de gobierno. Tendrá que buscar una alternativa. No sabemos si la tendrá. Vamos a analizar la jornada, una pequeña pausa, y seguimos viendo con Del Valle y también con Sergio cuáles son las claves de esta jornada. Y luego Montalto, para intentar entender dónde y cómo en este entorno. Enseguida volvemos.